Ok, Dios los bendiga a todos. Fuerte abrazo en Cristo Jesús. Por gracia y misericordia de Dios estamos aquí juntamente con ustedes para poder continuar con la serie de temas que hemos venido hablando conforme a lo que es los pedregales y lo que es la idolatría, que ya que hemos hablado con relación a eso. Así que vamos a orar para dar inicio y que el Señor Jesús nos ayude a todos nosotros para poder hacer em, lo que Él necesita, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu eterno amor y fidelidad. Gracias porque nos amas y nos sostienes. Gracias porque nos sostienes y nos fortaleces. Gracias porque estás constantemente hablando en nuestro corazón y en nuestras vidas y dándonos fuerza para continuar y para seguir. Te agradecemos por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas y porque cada día nos llenas de tu amor y tu fidelidad. Ayúdanos para buscarte y amarte. Ayúdanos para ser sostenidos en tu diestra y en tu verdad. Ayúdanos para que nuestro corazón se alegre en tu salvación y que podamos atesorar tu misericordia y esperar tu venida. Ayúdanos, Señor Jesús, para que tú seas siempre nuestro reposo y torre fuerte, aquel que nos sostiene y nos favorece, aquel que nos da la fuerza para seguir adelante. Guíanos hoy, Padre, en este tiempo para poder aprender de ti y conocer de ti, Señor Jesús, y apartarnos del camino del mal y escuchar tu palabra firmemente, Señor Jesús, y poder entenderla. Provéenos sabiduría y revelación como tú lo conoces y ayúdanos, Señor Jesús, a contemplarte en espíritu y en verdad. Gracias por todo el amor y la fidelidad derramada en nuestros corazones. Y gracias te damos porque eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Y cada día buscas que nuestro corazón se alegre en tu salvación. En el nombre de Jesús, Padre eterno, te agradecemos en Cristo Jesús por todo lo que haces, estás haciendo y harás. Y declaramos que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho, y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo agradecemos, amado pastor. Amén y amén. Ok, entonces, como mencionábamos, pues estamos por la gracia de Dios un día más para poder transmitir lo que es el tema que hemos venido hablando acerca de lo que es el reino de los cielos, con relación a lo que Jesús hablaba y lo que Jesús vivía, y por esa razón nos enfocamos en la parábola del sembrador. Con relación a ello, pues ya vimos con respecto a la parábola del sembrador lo que es correspondería junto al camino. Perdón, aquí. Ay, Dios, ¿qué pasó? Lo que es junto al camino, y luego de eso, perdón, solo quiero cambiar. Entonces, comenzamos a hablar de lo que correspondería a lo que es junto a lo que son los pedregales, que va relacionado un poquito a la idolatría, que hemos venido hablando de ello. Entonces, ahora no apunta esto. Bueno, vamos a ir mejorando. Ok, entonces, como mencionábamos, por esa razón es que hemos estado hablando hoy de lo que es la parábola del sembrador, los pedregales, y hoy pues tocaremos una parte de lo que es la idolatría. Pero para esto, para dar base a lo que hemos estado hablando con los pedregales, vamos a leer Marcos capítulo 4, versículos 5 al 6. Dice de la siguiente manera, versículo 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Ahora, lo que corresponde a los pedregales, hay una explicación en Marcos, Mateo y Lucas. Es decir, Marcos capítulo 4, el 16 al 17, Mateo 13, el 20 al 21 y Lucas 8, 13. Ahora veamos la explicación de Marcos capítulo 4 del 16 al 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. 17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahora vemos Mateo capítulo 13, el 20-21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ahora, si nos damos cuenta acá, siempre nos habla de pedregales, ¿verdad? Hay algo pues que a veces nosotros en nuestra mente podemos tener la referencia que pueden ser varias piedras. Y en mi caso particular, que eran pensaba así, piedras similares cuando uno va a un parque donde hay pequeñas piedras. Pero cuando uno lee la definición de pedregales, dice de la siguiente manera:
Pedregales se refiere a un terreno, perdón, se refiere a terrenos o áreas cubiertas de piedras o rocas, generalmente de tamaño considerable. Estos lugares suelen ser accidentados y difíciles de transitar debido a la abundancia de piedras sueltas o afloramientos rocosos. El término se utiliza comúnmente en contextos geográficos o topográficos para describir zonas con estas características. Entonces, si nos damos cuenta, aquí nos está hablando claramente de que son terrenos con piedras grandes. Por eso dice tamaño considerable. Y también algo importante, pues, y que ahorita también en pantalla muestro algunos de los pedregales que se pueden mostrar acá, es de que estas piedras, aquí como se miran los pedregales de Irimia en Galicia, vemos que claramente son piedras grandes y que están sobre la tierra, pero también bajo unas investigaciones vi que las piedras podrían estar debajo de la tierra por ciertas situaciones que se pueden presentar por lluvias o algún otro tipo de cosas, donde la tierra cubre prácticamente a estos pedregales. Entonces, esto es importante resaltarlo por lo que hemos estado viendo con lo que es la parábola del sembrador, ya que vemos claramente que son terrenos difíciles donde se puede sembrar y que hay momentos donde no tenían otra opción, por así decirlo, las personas que vivían en esos lugares, y lo único que tenían era poder sembrar o buscar sembrar en esos lugares. Claramente aquí está muy notorio la situación de los pedregales, pero sí lo hacían. Ahora, cuando vemos Mateo 13:15, también que es una relación de lo que veníamos hablando, en la conversación previa cuando Jesús explica, es decir, Jesús da la parábola, luego hace una pausa para hablar con ellos acerca de una situación porque ellos le preguntan acerca de la parábola y luego Jesús hace una explicación de la parábola. Entonces, Mateo 13:15, lo que hace Jesús es prácticamente contestar cuando ellos le preguntan, ¿verdad? Antes de dar la explicación. Dice lo siguiente: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Entonces aquí nos hacen la mención prácticamente a corazón engrosado. Es decir, está hablando de un corazón prácticamente a un corazón duro. Cuando se habla de engrosado, en otros versículos también habla de un corazón endurecido y con los oídos oyen pesadamente. Entonces ya aquí nos está diciendo que estas personas tienen un corazón duro o un corazón casi como que fuese de piedra. Cuando se habla de endurecido se hace referencia a una piedra. Dice, y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ahora, vamos a leer dos pasajes más, que es de Ezequiel 11 y creo que es también de Ezequiel 36, donde dice lo siguiente, del versículo 17 al 20. Di, por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. 18. Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Ahora veamos Ezequiel 36 del 24 al 27, ya que prácticamente está hablando de lo mismo. Dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. 15. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ok, entonces si nos damos cuenta en lo que hemos venido viendo prácticamente en Ezequiel 11 y Ezequiel 36, en ambos casos hace una referencia de una transición de un corazón de piedra a un corazón de carne. Y vemos prácticamente que
cuando se habla de un corazón de piedra, va una relación con lo que corresponde a la inmundicia y la idolatría, ¿verdad? Que claramente aquí nos están presentando ambas, en este caso con relación a lo que es la inmundicia y lo que corresponde a los ídolos. Y inclusive la palabra a veces que se utiliza para inmundicia va relacionada a ídolos. Entonces lo que nos está diciendo prácticamente acá es de que las personas, por causa de irse en pos de la idolatría, tienen un corazón endurecido. Y por causa de tener un corazón endurecido, al querer sembrar una semilla, por así decirlo, de la verdad, no pueden ellos cumplirla, por lo cual Dios tiene que cambiar su corazón para traerlos ahora a un corazón de carne, que aquí se menciona, para que este corazón de carne pueda poner en práctica la palabra del Señor. Y aquí dice claramente, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y yo los ponga y los pongáis por obra. Entonces prácticamente les está diciendo, miren, yo les cambiaré su corazón de pedregales a que ahora tengan un corazón de carne o como se habla la palabra de que sea ahora una buena tierra. Y claramente también mencionamos el hecho de los pedregales, que es materia prima para la idolatría, ya que las piedras, perdón, son materia prima, porque con la piedra hacían altares o con las piedras también lo que hacían era hacer estatuas o algunos otro tipo de cosas. Entonces, si nos damos cuenta acá, cuando nos va relacionado a los pedregales, vemos de que a veces nosotros no podemos dar fruto porque tenemos idolatría. Es decir, la semilla de la palabra de Dios está cayendo en un lugar de idolatría. Ahora, ¿qué es idolatría? Según la Real Academia Española, dice lo siguiente. 1. Adoración que se da a los ídolos, similares, paganismo, fetichismo, totemismo. 2. Amor excesivo y vehemente a alguien o algo. Similar, adoración, veneración, devoción, culto, pasión, amor, entusiasmo. Entonces, si nos damos cuenta acá, habla de un amor excesivo y vehemente a algo o a alguien. Y aquí es el punto también que lo que la palabra nos enseña a nosotros, de que nosotros podemos estarle teniendo un amor a algo que no necesariamente es Dios. Inclusive podemos estar amando más otras cosas que a Dios. No necesariamente significa, por así decirlo, que alguien no esté yendo a la iglesia, porque alguien dirá, yo hermano, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo me congrego y es más, dirijo un discipulado, podría decir alguien. Pero realmente, aunque nosotros podamos amar a Dios, también podemos amar las tinieblas. Eso no lo digo yo, sino que lo dice Juan capítulo 3, del 16 al 21, cuando dice que, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Está diciendo que amaron más las tinieblas que la luz, es decir, que amaban también la luz, pero amaron más las tinieblas. Y esto es importante resaltar porque ciertamente nosotros podemos estar amando algunas otras cosas y no amando a Dios con todo nuestro corazón, que es lo que Marcos 12:30 lo dice. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente Dios lo que quiere es que todo sea por Él y para Él, y no necesariamente que sea solo parte de nuestra vida. Entonces, ¿qué significa también? De que todo lo que hagamos, la base esté puesta en Él. Inclusive hay un pasaje en la palabra que dice, de que el que come, come para el Señor. Y el que no come, que no coma para el Señor. Entonces está hablando de algo, un punto muy, para algunos tal vez insignificante, pero hace referencia de que todo lo que hagamos lo hagamos para Él. Es decir, que nosotros a veces no estamos realmente haciendo las cosas para Él en ciertas áreas. Las estamos haciendo tal vez para los hijos, para la esposa, para cualquier otro tipo de cosas, e inclusive para nuestro propio orgullo o ego, ¿verdad? O nuestros, como es costumbre mencionar ahora, seguir nuestros sueños. Realmente no, el punto no es seguir nuestros sueños, el punto es seguir la obediencia a Cristo Jesús, alcanzar la estatura del varón perfecto y la plenitud de Cristo. No necesariamente cumplir con nuestros sueños.
Ok, entonces veamos acá algo que pues el día de hoy vamos a tocar y como hemos estado hablando con relación a la idolatría y prácticamente diferentes casos, como uno de ellos que hablamos acerca de lo que era eh, tener cuidado de no caer, si no esperamos la venida de Cristo, estamos propensos a caer en idolatría, como ya lo vimos en su momento, ¿verdad? Em, y otros aspectos que también ya vimos anteriormente, la semana pasada, por ejemplo, que hablamos de que había personas que querían consultar a Dios, pero Dios no les iba a contestar porque era sembrar en pedregales, por cuanto ellos habían incrementado su idolatría. Vimos el avance de la idolatría, cómo se iba manifestando. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la idolatría de Manasés, pero también de este arrepentimiento de la idolatría de Manasés. Pero Manasés tiene también un caso muy particular con relación a la idolatría, porque él viene prácticamente de una simiente creyente o una simiente entregada plenamente al Señor Jesús, perdón, a Dios, que era Ezequías. Es decir, Ezequías sirvió rectamente prácticamente a Dios y claramente se menciona en las escrituras cómo él buscaba y seguía a Dios, y aquí lo vamos a leer también, pero vemos de que su siguiente generación, es decir, en este caso Manasés, no lo hizo. Y también como el trato que Dios hace con Manasés, ¿verdad? Y vamos a leer acá, este caso con Manasés, dice de la siguiente manera. Versículo 1 al 20. Vamos a primero leerlo y después vamos a comenzar a ver las partes. Dice, Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. 2. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Porque reedificó los lugares altos de su padre Ezequías, perdón, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó también altares a los Baales e hizo aceras y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. 4. Edificó altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho, mi nombre estará en Jerusalén para siempre. 5. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. 6. Además, Manasés hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinón, practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con adivinos y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. 7. Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón, en esta casa y en Jerusalén que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. 8. Y no volveré a quitar el pie de Israel de la tierra que yo he asignado para sus padres, con tal de que cuiden de hacer todo lo que les he mandado conforme a toda la ley, los estatutos y las ordenanzas dados por medio de Moisés. 9. Así Manasés hizo extraviar a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de los israelitas. 10. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. 11. Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los capitanes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfios, los ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. 12. Cuando estaba en angustia Manasés, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante de Dios de sus padres. 13. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego y oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén. Entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. 14. Después de esto, Manasés edificó la muralla exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el valle de hasta la entrada de la puerta del pescado. Y rodeó con ella el Ofel y la hizo muy alta. Entonces puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. 15. También quitó los dioses extranjeros y el ídolo de la casa del Señor, así como todos los altares que habían edificado en el monte de la casa del Señor,
y en Jerusalén y los arrojó fuera de la ciudad. 16. Reparó el altar del Señor y sacrificó sobre él ofrendas de paz y ofrendas de gratitud y ordenó a Judá que sirviera al Señor Dios de Israel. 17. Sin embargo, el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque solo al Señor su Dios. 18. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre del Señor Dios de Israel están en los registros de los reyes de Israel. 19. También su oración y cómo fue oído todo su pecado y su infidelidad y los sitios donde sacrificó lugares altos y levantó las aceras y las imágenes talladas antes de humillarse están escritos en los registros de los Osai. 20. Manasés durmió con sus padres y los sepultaron en su casa y su hijo Amón reinó en su lugar. Muy bien, entonces como estamos viendo acá, leímos lo que correspondería a la historia de Manasés, tanto sus idolatrías como también su arrepentimiento y la labor que él realiza, ¿verdad? Cuando uno lee el libro de Reyes, no menciona en ninguna parte la redención hacia Manasés, solo hablan acerca de lo malo que hizo, por lo menos lo que yo leí, ¿verdad? En esa parte. En el caso de Crónicas sí menciona ambas partes, tanto la idolatría que hizo como el arrepentimiento. Pero hay cosas que hay que resaltar en lo que podemos leer con Manasés, porque prácticamente Manasés vemos que fue un caso muy, muy marcado en el sentido de lo que estaba haciendo. Y inicio prácticamente a mencionar desde lo que corresponde a su padre Ezequías, porque como mencionábamos, su padre Ezequías es de los pocos que se marca algo muy, muy importante conforme a los reyes. Es decir, prácticamente Ezequías podríamos marcarlo con lo que hemos ya venido hablando constantemente de Josías, ¿verdad? Que Josías derrumbó altares y hizo volver a todo el pueblo de Israel. En esa estatura de convicción estaba prácticamente Ezequías. Es decir, Josías se marca que amaba a Dios con toda su mente, alma y corazón conforme a la ley de Moisés, que no se menciona con Ezequías, pero sí Ezequías derrumbó altares. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque estamos viendo prácticamente a una siguiente generación que no está haciendo lo que se les indicó. ¿En qué sentido? Que ni siquiera sus padres, que les han enseñado y les han instruido en el camino del Señor, lo quieren hacer. Y si lo queremos trasladar, si lo queremos llamar así en un contexto más particular en nosotros, es de que pueden haber ministros que pueden ser, si lo queremos llamar así, de sana doctrina, pastores, predicadores, evangelistas, como le queramos llamar, o inclusive padres de familia, que pueden estar instruyendo y diciéndoles a las personas lo que deben hacer. Pero ellos cuando toman ya una posición de mando, pueden comenzar a entrar en idolatría, porque aquí vemos que prácticamente Manasés toma posesión hasta los 12 años. Pero ya cuando él toma la posesión a los 12 años, él comienza a entregarse a las cosas que son malas. No se menciona una manifestación de obras malas antes de esa edad. Prácticamente con la muerte de Ezequías y él tomando la posesión de las cosas, él no sigue el camino de Ezequías. Es decir, él no sigue el camino de su padre, a pesar de que su padre ya le había indicado o instruido o dirigido de alguna manera conforme al camino del Señor, ¿verdad? Pero no vemos eso, vemos una persona que prácticamente es como que se hubiera transformado y hubiera agarrado un camino incorrecto. Entonces esto es bien importante resaltar conforme a lo que puede pasar en nosotros y por esa razón debemos estar bien, por así decirlo, marcados a la autoridad de Dios, ya que cuando en la palabra menciona ciertos puntos de autoridades espirituales que terminan muriendo, hay casos donde la persona o entra en una convicción más grande con Dios o entra en la decadencia de las idolatrías, ¿verdad? Podría poner el ejemplo del caso de Isaías, que el caso de Isaías prácticamente dice que cuando muere Usías, en el reinado del rey Usías, en ese año que él muere, Isaías ve al Señor sentado en el trono. Es decir, que la cobertura de Usías estaba impidiendo ver la gloria de Dios.
Pero el caso contrario, en el caso de, tanto en Ezequías como hay otro caso en la palabra donde decía que había un sacerdote, que luego de la muerte del sacerdote, la persona se fue en pos de ídolos. Es decir, que el sacerdote o en la cobertura, en tanto en Ezequías como este sacerdote, estaban impidiendo que lo que estaba bajo de ellos, por así decirlo, se fuera en idolatría. Y es algo que tenemos que examinar muy bien, ¿verdad? Eso también tenemos que considerarlo bastante, examinar nuestro corazón conforme a la dirección que nosotros estamos cada día tomando. Y no necesariamente que nosotros dependamos de las autoridades superiores en el sentido de solo, por así decirlo, estar bajo el reposo de ellas, sino aprender de lo que ellos viven y tener la misma convicción que ellos tienen si en ese sentido están viviendo las cosas rectamente, ya que no es algo, por así mencionarlo, que son solo casos puntuales, ¿verdad? Sino que también eso pasa con Moisés, también pasa con Josué, porque prácticamente Moisés logra colocar a Josué, pero luego Josué, el pueblo cae en idolatría. Entonces vemos de que el pueblo posiblemente solo adoptaba, por así decir, la gloria de la autoridad que había ahí, en este caso Josué o Moisés, pero no necesariamente la disciplina de la búsqueda del Señor constantemente, ¿verdad? O la convicción marcada en su corazón acerca de la búsqueda, que por lo cual al caer esta gloria, por así mencionarlo, o al morir, ellos se lanzan luego a la idolatría. Algo similar como el niño, cuando es niño, y se porta bien delante de la mamá o delante del papá. Y cuando el papá y la mamá no están, prácticamente comienzan a insultar, a hacer un desastre. Y en la calle lo conocen como el que hace y deshace. Y cuando está la mamá es una persona sumamente tranquila, ¿verdad? Entonces vemos de que a veces así nos puede estar pasando a nosotros. No tenemos realmente una convicción bien marcada delante del Señor, una disciplina en entrega continua delante del Señor. Y cuando una autoridad muere, automáticamente alguien se puede descarrilar, que es este caso en el caso de Manasés. Entonces nosotros tenemos que, esto nos enseña una cosa primera, que es de que nosotros debemos examinar nuestra convicción delante del Señor. En pocas palabras, si lo queremos poner un ejemplo, algo así como no estar yendo solo los días domingo a la iglesia, ¿verdad? O solo adoptar de la gloria que se está brindando en la iglesia los días domingos, de ministros que ciertamente pueden estar predicando verdaderamente la palabra del Señor, pueden estar suministrando el Espíritu de Dios, pero que la persona ya agarró una situación rutinaria de ir a la iglesia constantemente, pero no necesariamente darse a Dios continuamente. Entonces, cuando las glorias caen, o cuando en este caso mueren, pues ellos rápidamente se van a otras entidades de tinieblas, ¿verdad? Entonces, esto es una de las cosas muy puntuales que tenemos que entender. Pero luego de aquí, hay algo importante también que nos habla de que esta persona lo que hace es levanta los altares, perdón, hace una reedificación. ¿Y por qué hablo aquí con la reedificación y también con Ezequías? Porque como lo mencionaba, Ezequías ya había dado una instrucción, es decir, Ezequías ya había dicho y había, si queremos llamarlo así, en su reino decretado que todas esas edificaciones y lugares altos se destruyeran. Pero prácticamente lo que hace Manasés es volverlos a edificar, es decir, obviamente si alguien me dice a mí, o yo digo, miren, destruyan eso, y mi hijo lo está viendo o mi hijo sabe que yo como padre lo pude haber decretado, ¿por qué tiene que él entonces reedificarlo? Es posiblemente él no estaba convencido, él no estaba prácticamente siguiendo la línea de entendimiento que yo estoy teniendo, que tal vez lo deja ahí porque mi papá quiere de plano que lo hagan, ¿verdad? O inclusive eso pasa, nos puede pasar a nosotros cuando estamos en una congregación. No nos parece lo que están haciendo, pero ni modo, porque ahí está el ministro, ahí lo quiere de esa manera, ¿verdad? Y más que nosotros tener esa mentalidad de no, es que así lo hacen ellos, es realmente comenzar a meditar en las decisiones que Dios está haciendo por medio de las personas. Y claramente aquí estoy mencionando los pastores o algunas otras figuras de autoridad por lo que representa Ezequías. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando vemos a un Pablo, cuando le habla a Timoteo, le dice, porque tú, Timoteo, has seguido mi fe, mi conducta, mi doctrina.
ha seguido prácticamente mi doctrina, ¿verdad? Algo así como Pablo con Jesús. Pablo siguió la doctrina de Jesús y Timoteo siguió la doctrina de Jesús. Pero Timoteo siguió la doctrina que tenía Pablo, ¿verdad? Pero prácticamente Timoteo es como que él sí vio a Pablo y se puso de acuerdo en lo que realmente Pablo tenía. Es decir, seguir en la misma línea doctrinal, en el mismo entendimiento, en la misma fe que tenía. Y no algo así como que, bueno, así lo hace Pablo, ¿verdad? Y hagámoslo así. Y ya cuando Pablo nos dé, bueno, hagámoslo a nuestra manera. Eso prácticamente es el problema que se está presentando. Por lo cual, cuando no se entiende eso, cuando no se comprende por la palabra del Señor que realmente es malo, la persona puede llevar a reedificar, pero esta reedificación pues lleva a la idolatría claramente, porque no está bajo la misma fe de la palabra del Señor, que esa palabra del Señor también viene conforme al ministro, ¿verdad? Es decir, el ministro está bien centrado en la palabra de Dios y está trazando la palabra diciendo, miren, la palabra dice que esto es idolatría, pero la persona no tiene una verdadera convicción de que eso que se está mencionando realmente puede ser idolatría o inclusive una instrucción de lo que Dios está enseñando. Entonces la persona, cuando el ministro ya no está, lo que hace es comenzar a levantar cosas conforme a lo que realmente él tiene dentro de su corazón, porque nunca las aceptó. Lo único que hizo fue, bueno, así lo quieren hacer, así hagámoslo. No estoy de acuerdo, tal vez no lo grita, tal vez no lo dice, pero ya cuando la autoridad no está, la persona se comienza prácticamente a entregar a su propio corazón, porque nunca lo cambió. Entonces, en este sentido tenemos que tener nosotros cuidado, ¿verdad? Permítame. Ok, perdón. Entonces, como mencionaba, tenemos que tener nosotros cuidado con eso. Con esto no quiero dar a entender que uno siga ciegamente al ministro, sino que quiero dar a entender es de que se logre comprender realmente lo que se está hablando por las escrituras del ministro, ¿verdad? Y que realmente se entienda la convicción en la cual está mencionando sobre lo que realmente puede ser idolatría. Porque si no, lo que va a pasar es eso, de que no se va a mantener bajo la línea de verdad que Dios ha dado a través de alguien, ya sea en este caso Moisés, Josué, Jesús, Pablo, Pedro, etcétera, ¿verdad? Porque no estuvieron de acuerdo, solo dijeron, bueno, hagámoslo así porque así lo están haciendo y hagamos como que estamos respetando la palabra, pero realmente en el corazón tienen otras cosas. Y por eso tenemos que comprender la palabra de lo que se nos está diciendo, lo que se nos está enseñando Dios por medio de alguien. Si no, lo que va a pasar es eso. Vamos a comenzar a entrar en otras índoles que no son necesariamente lo que Dios quiere y necesita. Por eso que hizo Manasés, reedifica lo que Ezequías destruyó. Es decir, vino un ministro y destruyó todo lo malo. O en este caso, por ejemplo, Jesús destruye todo lo malo. Pero ¿qué pasa? La persona comienza a edificar o reedificar aquello que Jesucristo ya destruyó. En pocas palabras, alguien puede ser creyente del Señor, cree en el Evangelio, recibe a Cristo, pero esta persona no está de acuerdo con ciertas cosas que Cristo destruyó y las comienza a reedificar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros con aquello que Dios ya destruyó en nosotros. Aquellas cosas que ya nos pidió inclusive a nosotros quitar de nuestro corazón y que tal vez en su momento lo hicimos, pero después de algún tiempo nosotros lo que hacemos es comenzar a reedificarlo otra vez. Luego dice aquí, levantó también altares a los Baales e hizo aceras y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Edificó altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho, mi nombre estará en Jerusalén para siempre. 5. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Además, Manasés hizo pasar por el fuego sus hijos en el valle de Ben-Hinnom, practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con adivinos y espiritistas, hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocando su ira. Aquí hay otros aspectos que también se marcan porque vemos la figura y ejemplo de este ministro de parte de Dios, o en este caso, esta figura de espiritual o cobertura, que es Ezequías, pero ahora vemos no solo el hecho
de que él saltó la enseñanza o pasó por alto la enseñanza de Ezequías, sino que sobre todo eso, él pasa también por alto la palabra del Señor. Aquí lo menciona, en este caso dice, edificó altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho, mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Entonces vemos que él no solo no pasó por alto la enseñanza del hombre, sino que también pasa por alto las escrituras o la palabra escrita, que Dios ya había dicho qué se tenía que hacer y qué no se tenía que hacer. Y esto ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, ya sea porque lo hagan deliberadamente o porque lo hicieron por ignorancia. Es decir, cuando vimos, por ejemplo, el caso de David, que David por no saber las escrituras, él termina prácticamente llevando con bueyes el arca del pacto, pero después se va a leer y él dice y entiende que tiene que llevarlo por medio de los bueyes. Pero hay otros momentos de que las personas, a pesar de que la escritura dice algo, ellos no les interesa, sino que comienzan a pasar por alto la palabra y solo quieren tomar de la palabra lo que ellos quieren conocer, no realmente lo que deben conocer. Y es importante que nosotros examinemos en nuestro corazón si realmente nosotros estamos haciendo lo que la palabra dice o solo lo que nosotros queremos de la palabra. Porque a veces queremos nosotros, por ejemplo, y esto pasa con la doctrina de la prosperidad o la falsa prosperidad, de que ellos solo quieren tomar los pasajes que hablan que Dios los va a hacer prosperar, pero no están tomando los pasajes que dicen que Dios necesita que nos arrepintamos de todo mal. Inclusive la palabra dice que la avaricia es idolatría. Entonces, cuando se les habla de la prosperidad, les están hablando de riquezas que ellos quieren acumular. Y eso se llama avaricia. Y la avaricia es idolatría. Pero ciertamente como ellos están metidos en la idolatría, están saltándose prácticamente esos pasajes. Están solo considerando lo que ellos quieren considerar para sus propios beneficios o deleites, ¿verdad? Entonces ellos están saltando la palabra. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque una de las cosas que va a hacer la idolatría es saltarnos las escrituras. Vamos a querer tomar de la palabra lo único que nosotros queremos de la palabra. ¿Por qué menciono esto? Porque vemos que Manasés era rey de Judá. Y él tenía una gloria, por así decirlo, una manifestación, inclusive por el trono, la promesa del trono eterno. Y él prácticamente, si lo queremos llamar así, era judío, pero realmente se estaba saltando las cosas. Y también algo importante resaltar con la idolatría, que lo vimos la semana pasada, es de que la idolatría, cuando alguien comienza a dar los pasos de la idolatría, o prácticamente en otros términos, comenzar a dedicar el corazón a otras cosas o darle su amor a otras cosas, eso prácticamente va a ir en incremento. Al principio puede ser de que no tengan mucho y las personas se sientan inclusive ya estando yendo bien a la iglesia o leyendo la palabra, orando, ayunando, buscando a Dios. Pero si comienzan a dar pasos hacia la idolatría, independientemente que sea, ¿verdad? Puede ser una novia, puede ser un hijo, una hija, puede ser un trabajo, puede ser una labor ministerial, cualquier cosa, eso va a comenzar a incrementarse. Es lo que hablamos prácticamente la semana pasada, cuando hablamos del libro de Ezequiel, que prácticamente ellos vimos el incremento de la idolatría del pueblo de Israel, tanto que Dios los tuvo que entregar prácticamente a decretos y estatutos que no eran de él, sino que eran de ídolos, por el incremento de la maldad que se estaba manifestando. Entonces nosotros tenemos que comenzar a examinar, no necesariamente cuando ya estemos manifestando idolatrías, porque claramente, como lo mencionamos en su momento, a veces nosotros no queremos decir que estamos idolatrando, porque realmente lo que más se propaga es decir que uno está en sana doctrina y que se presume de ello, ¿verdad? Se presume decir que uno está en sana doctrina, que uno está viviendo bien el evangelio, y de repente de que uno logra encontrar algo que realmente puede ser una noción de idolatría, a veces lo que hacemos en lugar de quitarla o exponerla es ocultar ese error, porque queremos ser vistos como santos, como rectos, ¿verdad? Y es prácticamente el mayor problema que podemos tener. En lugar de decir claramente, Señor, me estoy dando cuenta que estoy comenzando a idolatrar esto, esto y esto, lo único que hacemos es ocultarlo
inclusive ocultarlo delante del Señor. Aunque alguien dirá, ¿cómo vamos a ocultar las cosas delante de Dios? Es que es el alma del hombre o el entendimiento del hombre que piensa que puede ocultar las cosas. Por eso es que seguimos haciendo las cosas y como dice la misma escritura, si amas, si dices que amas a, perdón, es que lo voy a leer mejor en Juan cuando habla acerca del amor hacia Dios y hacia el prójimo, porque a veces ese pasaje se me olvida. Pero ahorita lo vamos a leer para que se nos quede, o para que no me confunda, prácticamente es amas al que ve. Vamos a ver. Eso está en 1 Juan. Ok, creo que sea. Voy a buscarlo, perdón. Amas al que no ves. Aquí está. 1 Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Entonces aquí nos habla de que el hecho de que yo sepa que estoy amando a Dios va con relación a mi manifestación de amor hacia los demás. Pero si yo realmente estoy aborreciendo a mi hermano, es ilógico que realmente yo esté amando a Dios. ¿Por qué? Porque el principio, por así mencionarlo, es bajo la comunión de Dios. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, alma y corazón y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que yo tengo, si lo quisiéramos ver de esta figura, el combustible para poder amar a mi prójimo, ¿verdad? O la esencia del amor para poder amar a mi prójimo. Pero si yo no tengo esa esencia de amor, obviamente no lo voy a poder amar y estoy dando otra cosa. Por eso dice, si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Entonces, en este caso, nosotros nos vamos a dar cuenta de que estamos ocultándole las cosas a Dios porque estamos ocultándole también a las demás personas. Es decir, no estoy diciendo que uno le diga a todas las personas que uno tiene un error o que uno cayó en idolatría, etcétera, sino que estoy diciendo de que uno está buscando que no lo estén viendo. Uno está buscando ocultar errores, pecados y demás para que lo vean como una persona santa realmente. Entonces ahí es donde hay problemas. Entonces, si lo estamos haciendo con las personas, posiblemente lo estamos haciendo delante del Señor y no estamos realmente confesando esos pecados por diferentes vergüenzas. Entonces, a lo que quiero dar a entender con esto es de que si nosotros se comienza a dar manifestaciones de algo y por eso tenemos que aprender a conocer, tenemos que presentarlo delante del Señor por muy grande o muy pequeño que pueda ser, porque como hemos visto, como dice la palabra, un poco de levadura leuda toda la masa. No está hablando de mucho, está hablando de poco. Y a veces nosotros no nos estamos dando cuenta de eso. Tenemos que comenzar a darnos cuenta los pequeños puntos de manifestación hacia dónde estamos inclinándonos para remediarlo rápido, ¿verdad? Porque si no, claramente va a comenzar a manifestarse más. Y como vimos con la idolatría comienza a endurecer el corazón. Es decir, que puede ser que al principio no nos sintamos tan duros, pero poco a poco se va a ir endureciendo el corazón. Y es una de las cosas que se manifiesta con Manasés, ¿verdad? Porque vemos de que Manasés comienza a dar sus pasos de idolatría, comienza a reedificar, comienza a hacer, hasta el punto donde dice acá en el pasaje, en este caso el versículo 6, dice que provoca ira al Señor. Está provocándolo a ira. Es decir, que él se está dando cuenta de lo que está haciendo y cómo lo está haciendo y está provocando a ira a Dios. Y ahora vemos el versículo 7. Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón, en esta casa y en Jerusalén que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. 8. Y no volveré a quitarle pie de Israel de la tierra que yo he asignado para sus padres, con tal de que cuiden de hacer todo lo que les he mandado conforme a toda la ley, los estatutos y las ordenanzas dadas por medio de Moisés. 9. Así Manasés
hizo extraviar a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de los israelitas. Entonces vemos que claramente esta persona comenzó a provocar a ira a Dios con lo que él estaba haciendo, pero no solamente eso, sino que involucró a otras personas para que esas personas también entraran en la idolatría. Y eso es el problema que también una manifestación de una cabeza, si lo queremos llamar, puede provocar. Pongámosle pastor o anciano o cualquier otro título, o inclusive un padre en un hogar. Lo que él va a hacer va a provocar o puede influir en las otras personas. Por eso que Manasés hizo extraviar. Y es algo que nosotros debemos considerar bastante, ¿verdad? Que a veces no nos estamos dando cuenta, que podemos estar siendo extraviados por personas de una estatura. Ahora que hay muchas situaciones ahora con el Evangelio, inclusive hay muchas cosas, personajes muy marcados o populares, pueden ser que ellos estén desviados de idolatría y que nosotros los podemos estar siguiendo y nosotros también caer en idolatría con ellos. Pero obviamente nosotros no vamos a decir o no vamos a indagar, no es que no, yo no estoy en idolatría, yo estoy viviendo la sana doctrina. O lo que ahora se menciona también es que lo que pasa es que ellos están viviendo en la ley y nosotros estamos viviendo en la gracia, ¿verdad? Porque ahora se resuelven las cosas así. Ahora las personas dicen, es que hay que vivir en la gracia y eso consideran que o piensan de que eso les da derecho a vivir conforme a sus propios placeres. Y por eso que ahí sale, por ejemplo, el rap cristiano, el reggaetón cristiano y muchas cosas que cuando lo menciono, no solo menciono el sentido de la música, sino que también la cultura, ¿verdad? Porque con esa cultura de lo que es rap cristiano y reggaetón cristiano, cumbia, etcétera, el punto no es solo que están cantando esas canciones, o sea, no es como que una persona solo la cante, sino que también junto con ello traen la misma cultura que trae ese, por ejemplo, reggaetón o trap o índole del mundo, como en la forma de vestir, que se pintan el pelo, que se ponen cadenas, que se ponen tatuajes. Entonces ellos no están solo cantando una canción en un ritmo, ellos están trayendo toda la cultura de las tinieblas y dándole una apariencia de luz. Y que prácticamente aquí lo que dicen, ¿verdad? Dice, así Manasés hizo extraviar a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran lo malo más, más que las naciones que el Señor había destruido delante de los israelitas. Es decir, porque recordemos de que la idolatría, inclusive en los inicios del pasaje de Manasés, en 2 Crónicas 33, hacía mención de que dice que hizo idolatría conforme a las otras naciones. Es decir, que las otras naciones tienen su forma de cultura, no es una cultura del reino, sino que es una cultura de tinieblas. Y lo que hacen las personas a veces es tomar lo que es de las tinieblas y tratar de meterlo en una posición de luz. Y eso es lo equivocado que nosotros estamos. Y la excusa que a veces toman es lo que pasa que tenemos que llegar a ellos. Es decir, que yo me vista como rapero, me pinte el pelo, me ponga tatuajes para poder llegar a los raperos. Eso no necesariamente va a ser de esa manera. Y malintencionan o manipulan el pasaje de Pablo cuando dice al judío me dice judío y al débil me dice el débil o al sabio me dice sabio. Y a todos me dice todos para ganarme a todos. Pero ellos nada más lo que pasa es de que no han querido cambiar su vieja naturaleza. Y claramente ahí cuando citan el caso de Pablo y hablan de eso, no es que tenemos que ir a los raperos, pero obviamente no solo hay que llegar a los raperos, hay que llegar a todo el mundo. La palabra dice ir y predicar a todo el mundo. La Biblia no dijo ir y predicar a los raperos, o ir y predicarle solo a los drogadictos, o ir y predicarle solo a los que están prácticamente en barrios bajos. La Biblia dice ir y predicar el evangelio a toda criatura, ya sea que tengan saco, corbata, o ya sea que estén prácticamente en prisión, o estén enfermos, o estén en Japón y vistan tal vez cierto tipo de vestimenta, ¿verdad? O estén aquí en Guatemala. O sea, Dios nos mandó a todos, pero ellos están tomando esas partes y estoy tomando prácticamente el rap o ese tipo, pues que obviamente hay otras personas que como es lo que es el rock, que también hacen rock cristiano pesado, porque ellos están solo tomando la cultura y la están tratando de mezclar con el evangelio, cuando eso no se puede hacer.
Están tomando, por eso es aquí, están mezclando, lo están volviendo peor que ellos. Por lo menos ellos están diciendo no queremos conocer a Dios, ¿verdad? Pero esos quieren armar algo juntamente con Dios. Entonces menciono esto porque la autoridad que está, la persona que está en una autoridad por no querer seguir lo que Dios demanda, según lo que está escrito, o por las enseñanzas que le fueron dadas por una persona que es de parte del Señor y la están saltando todas, están encaminándose ellos a una ruina por la idolatría y también están encaminando otras personas. Y ciertamente hay ciertas excusas que se han marcado mucho y que tenemos que tener mucho cuidado también nosotros, ¿verdad? Porque a veces se menciona y dicen es que lo que pasa es que mucha gente nos cree en Jesús por nosotros. Y eso es un problema que tenemos que entender, ¿verdad? Que inclusive hay falsos ministros que van a acarrear a muchas personas a la maldad. Como aquí está mencionando, dice, Manasés extraviera a todo Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran lo malo. Cuando habla de los habitantes de Jerusalén, lo podemos dar a entender como personas que se estaban entregando al Señor, pero que inclusive estos que se estaban entregando al Señor fueron arrastrados. Entonces tenemos que tener cuidado y que nuestro punto de referencia no sea es que hay multitudes. Claramente los budistas tienen mucha gente, claramente hay otras religiones que tienen y acarrean mucha gente, ¿verdad? Como los musulmanes también. Entonces no midamos el éxito, si lo queremos llamar así, de nuestra labor en Cristo por solo que hay mucha gente. Ya, porque puede haber mucha gente, pero corrompida hacia el pecado. O sea, ¿de qué me sirve tener mucha gente corrompida en el pecado? El hecho es bajo la obediencia de Cristo Jesús. Entonces, si nosotros no estamos bien preparados o inclusive esto es una advertencia para nosotros, ¿verdad? O aquellas personas que son una figura de autoridad, de que si la persona está encaminándose poco a poco o gateando, por así decirlo, en términos de idolatría, busque apartarse porque o si no va a provocar, conforme a su avance, arrastrar a otros a esas mismas idolatrías. Entonces tenemos que tener nosotros mucho cuidado, ¿verdad? Esto ya lo mencioné yo en su momento, creo que la semana pasada, en mi caso anteriormente, antes de estar en Cristo, y a mí me gustaba ver anime y yo tuve una situación de que yo incentivaba a otros a que lo vieran. Algo así como que yo estuviera evangelizando a personas para que lo hicieran, ¿verdad? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque eso es lo que hacen las idolatrías, es decir, ejercer lo que alguien puede tener, pero lo van a comenzar a ejercer en lo malo, porque no lo han sacado del corazón y no han entendido que uno puede ser piedra de tropiezo para otros que caigan en las idolatrías que Dios ya lo sacó. Porque esto menciono con respecto a la reedificación que estamos viendo con Manasés. Lo menciono porque también me he dado cuenta y también por eso he dicho que tengan cuidado las personas que son de autoridad, porque no se pueden dar cuenta de la gravedad que pueden estar cometiendo en ciertos casos. He visto personajes que en diferentes maneras, ¿verdad? Que a veces he dicho que se ponen ellos, que no es malo jugar videojuegos, que tienen ahí un Xbox o un PlayStation o cualquier otra cosa y que ahí juegan una o dos veces a la semana y que no es malo, pero no entienden que hay personas que han tenido problemas de adicciones con videojuegos, que para ellos tal vez pueden hacerlo uno o dos veces a la semana o qué sé yo, pero hay otras personas que fueron adictas a eso, que cuando lo miran, ellos por ser débiles en la fe, van a eh, agarrar prácticamente un mes jugando videojuegos y van a caer en pecado, pero los que fueron de tropiezo fueron aquellas figuras de autoridad, porque yo he visto prácticamente en ciertos lugares a pastores decir eso, ¿verdad? No digamos personas que hablan acerca de, no hombre, si solo me tomé una cervecita o un vinito o solo un puro ahí de vez en cuando. ¿Por qué? Porque lo que hacen es caer y el problema es que lo hacen público y dicen de que no tiene nada de malo. Pero como la Biblia dice que hay personas que son débiles en la fe y lo que están haciendo es arrastrar por una pequeña idolatría que tienen en su corazón, están arrastrando a otras personas hacia ello. Entonces tenemos que tener cuidado. Alguien dirá, hermano, es un exagerado. No estamos hablando de exageraciones, porque claramente esas menciones que ellos hacen, las personas lo pueden
no considera inteligentemente. Por eso se habla de débiles en la fe. Yo lo menciono porque a mí me pasó, no cuando yo era creyente, sino que yo una vez oí a una persona, una figura de religiosa, si lo queremos llamar así, antes de yo ser cristiano, que dijo que algo malo no era malo, ¿verdad? O sea, dijo, miren, esto no es malo, eso es normal, dijo él. Y yo en ese momento, no siendo creyente, como que acepté el consejo de que eso no era malo cuando realmente lo es, y prácticamente termina siendo algo malo. Entonces, porque a veces nosotros solo aceptamos lo que las figuras de autoridad dicen y no los centramos en entendimiento. Por eso la Biblia dice los débiles en la fe. Pero también he visto, o inclusive en mí, ya siendo creyente, que yo tuve problemas con los videojuegos, de que a veces solo iniciaba, bueno, vamos a jugar aunque sea un ratito para distraerme, y ese ratito ya terminaba en un mes prácticamente jugando videojuegos de las 8 de la noche a 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque una pequeña zorra echa a perder un gran viñedo. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso debemos estar examinándonos a nosotros mismos. Inclusive la fiesta de los panes sin levadura se trataba de eso, de buscar prácticamente dentro de la casa que no hubiera levadura, porque eso podía leudar todo. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque si alguien es una figura de autoridad, puede estar arrastrando a otros por su pequeña idolatría que está teniendo y que está comenzando a avanzar. Si lo comienza a hacer público, en el sentido de decir a la gente, miren, esto no tiene de malo, esto es normal, esto y lo otro, está pudiendo hacer caer a aquellos que son débiles en la fe. Y que la Biblia nos habla a nosotros que tenemos que ser cuidadosos con lo que nosotros estamos exponiendo públicamente. Por eso el apóstol Pablo hablaba de que él lo que se comía se lo iba a comer en secreto o en secreto, o simple y sencillamente no hacerlo, porque sabía de que aunque él podría ser fuerte, la otra persona no. Y alguien dirá, hermano, pero yo juego y no tengo ningún problema, pero el problema es que le van a preguntar y qué va a hacer mentir. Que alguien de nosotros nos puede decir, mira hermano, y usted mira televisión, o usted mira Netflix, o usted mira, usted hace videojuegos, usted toma una cerveza. ¿Qué le van a decir? Va a decir no. Si dice no, va a estar mintiendo. Y si dice sí, ¿qué va a pasar? No, es que solo hago de vez en cuando. Eso puede utilizar de excusa al enemigo para decir, mira, es que el pastor de vez en cuando, entonces yo también de vez en cuando me va a tomar una, pero a esta persona sí le va a afectar ese de vez en cuando. Y ese de vez en cuando, en una de vez en cuando, se va a lanzar prácticamente 3 meses como dirían aquí en Guatemala, 3 meses de furia, es decir, de estar alcoholizado por 3 meses y de repente uno lo puede encontrar la persona alcoholizada en el piso, ¿verdad? Entonces menciono esto porque tenemos que tener cuidado porque pueden llevar a arrastrar. Por eso tenemos que estar vigilando constantemente nuestro corazón para examinar qué idolatrías estamos comenzando a manifestar y apartarnos de ello. 10. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Y aquí estamos hablando prácticamente de la dureza de corazón, ¿verdad? Lo que mencionamos en Ezequiel 11 y en Ezequiel 36, de que ellos por la inmundicia, por constantemente estar en idolatría, su corazón se comenzó a endurecer. Es decir, que el corazón de Manasés comenzó a hacerse más duro, porque él continuaba en la idolatría y le comenzaba a dar un seguimiento. Por eso hay personas que, por más argumentos de la palabra verdadera que se les puede presentar, no quieren cambiar y no van a cambiar, porque ya han endurecido su corazón. 11. Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los capitanes del ejército de los reyes de Asiria, que capturaron a Manasés con garfios y lo ataron cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. 12. Cuando estaba en angustia, Manasés imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante de Dios de sus padres. Esto es muy importante porque, como mencionamos aquí en el versículo 10, de que había una dureza grande de corazón de esta persona. ¿Y cómo hacemos nosotros cambiar a una persona que es dura de corazón, que no quiere aceptar razón? Y este caso, en la misericordia, inclusive nosotros, y esto también no estamos hablando de alguien más, sino que lo tenemos que ver en nosotros, es de que nosotros tenemos que darnos cuenta si nosotros estamos con dureza de corazón. Porque a pesar de que nosotros, sabiendo que algo es malo, lo continuamos haciendo. Es decir, nosotros nos estamos dando cuenta de la maldad que hay en nosotros. Es decir,
no significa de que nosotros no nos demos cuenta de los pecados que estamos cometiendo. Alguien dirá, hermano, pero hay pecados ocultos. Claramente hay pecados de que nosotros no los conocemos, pero hay pecados que son muy marcados que sí los estamos conociendo y sabemos que nos han predicado que no está bien, hemos leído que no está bien y todavía lo seguimos haciendo. Entonces, si nosotros no hacemos algo, en este caso, orarle al Señor para que el Señor nos ayude a que nos quite eso, Dios, por su misericordia y amor, va a buscar quitárnoslo. Pero el método que Dios va a usar no necesariamente va a ser un método, por así decirlo, con pinzas, en el sentido de que va a ser con delicadeza, sino que por causa de la dureza de nuestro corazón, lo va a tener que hacer de una manera fuerte, porque nosotros no hemos querido escuchar a sus palabras, si lo queremos llamar así, delicadas, en el sentido de llamarnos a arrepentirnos, ¿verdad? Cuando uno lee la Biblia y claramente ahí dice, miren, que tus ojos no adulteren, o dice claramente que no usemos nuestros miembros o los presentemos para el pecado, o que también la palabra menciona, dice que debemos amar a nuestro prójimo y no insultarlo o no juzgarlo, y uno lo sigue haciendo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Uno está haciendo algo malo y uno no ha querido cambiar. Pero Dios en su amor, en este caso, el amor que le tenía posiblemente también a Ezequías, provoca de que para que cambie Manasés, porque Manasés no quería escuchar, no quería cambiar. Él quería seguir haciendo lo que, por así decirlo, le daba gusto a su corazón. Porque claramente cuando hablamos de idolatría, lo que hemos mencionado, hablamos de amor hacia algo, ¿verdad? Y en este caso, claramente, si nosotros amamos el fútbol o amamos la serie de televisión o K-dramas, anime, videojuegos, alcoholismo, tabaco, cualquier tipo de cosa, nosotros lo podemos amar, pero a veces no nos damos cuenta o no nos gusta decir que lo amamos, ¿verdad? Inclusive hay personas con la masturbación o la pornografía. Puede ser que no se han dado cuenta que aman la pornografía o la masturbación, no se dan cuenta, no lo saben. Y decirlo ellos, decir que aman eso, les puede inclusive causar vergüenza o decir, no, 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 ¿cómo va a ser eso que yo amo eso? Yo amo a Dios. Pero en su corazón está diciendo otra cosa. Y eso fue lo que también hablamos la semana pasada, cuando decía en Ezequiel, de que ellos, perdón, cuando Dios los sacó de Egipto, que quitaran lo que les deleitaba en su corazón. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta si realmente nos gusta y decirle al Señor, mira, Señor, esto me gusta y a ti no te gusta, tú lo aborreces. Yo quiero aborrecerlo como tú lo aborreces, porque actualmente lo estoy amando, me deleito en esto, yo no me quiero deleitar en esto. Eso no es de ti. Entonces yo quiero aborrecer como tú lo aborreces, cualquier pecado que pueda hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros lo amamos. E inclusive, por ejemplo, el fútbol, que hay personas que aman el fútbol, inclusive tienen sus figuras que ahí están, por así mencionarlo, ¿verdad? Las figuras deportivas, y están más atentos a colocar la televisión para ver el fútbol que estar atentos para escuchar una predicación, ¿verdad? O simple y sencillamente están atentos a las dos. Están bien atentos a ver el partido del domingo, pero también a estar en la prédica el domingo, ¿verdad? O como algunos hermanos que pasó en una congregación que estaban escuchando al hermano predicar y al mismo tiempo estaban viendo el partido, ¿verdad? Entonces tenemos que entender nosotros que esas cosas son idolatría y que no le gustan al Señor. Y que si seguimos en la dureza de nuestro corazón, Dios va a tener que utilizar métodos, por así decirlo, extremos, ¿verdad? O como se mencionaba en una vez en un programa de televisión, una terapia de shock, por así mencionarlo, que son sucesos o acontecimientos bien fuertes, porque tanta la dureza de nuestro corazón que no queremos atender con palabras o con consejos. Inclusive hay un pasaje en la Biblia, creo que es en Proverbios, que dice, el siervo entiende, pero no hace caso. Y que es necesario azotarlo para que obedezca, porque está entendiendo, pero no quiere hacer caso, no quiere ser obediente. Entonces eso pasa con muchas personas. Saben que lo que están haciendo está mal, saben que lo que le han dicho o le han anunciado, lo que le han profetizado, etcétera, está malo, pero lo quieren seguir haciendo.
y únicamente a veces lo que hacen, algunos pueden hacerlo públicamente o dicen, bueno, no importa, yo aquí lo estoy haciendo y qué me importa, pero hay otras personas que quieren buscar un perfil bajo y lo están haciendo en oculto y aparentemente nadie se da cuenta. Pero créanme que el castigo puede venir si no atendemos a la voz de Dios. Ese castigo para corrección va a venir y no va a ser necesariamente grato, ¿verdad? Por eso aquí el 11, por eso el Señor hizo venir contra ellos a los capitanes del ejército del rey de Asiria. Es decir, oían la voz y cambiaban, o les iba a mandar prácticamente toda una nación en contra de ellos. Entonces, que capturaron a Manasés con garfios, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. 12, cuando estaba en angustia, es decir, que no la pasó bien. Por eso que hay personas que inclusive a veces Dios los lleva presos. Algunas personas Dios los lleva a estar en caminas, en hospitales, o en situaciones demasiado difíciles, como en el caso también de Jonás, que Jonás no quiso hacer caso, Dios le levanta una tormenta, no hizo caso a la tormenta por su dureza, Dios le prepara, lo lanzan al agua, hasta por así mencionarlo, tal vez ni estaba ni preocupado porque lo lanzaran al agua, pero Dios prepara un pez para Jonás y ahí es donde realmente se preocupa porque ya estaba percibiendo la condenación Jonás por la dureza del corazón de Jonás, ¿verdad? Entonces, en este caso vemos de que hasta llevarlos hasta la angustia, y en el caso de Jonás, Dios lo lleva hasta, por así decirlo, entrar en el infierno para que desde el infierno clame Jonás. Vemos aquí a Manasés de que Dios lo lleva a tal angustia porque en esa angustia realmente clama a Jehová. Entonces, si nosotros no queremos realmente llegar a esta angustia, mejor atendamos a las palabras que Dios nos está dando y pidámosle a Dios y implorémosle a Dios que nos libre de las idolatrías que tenemos en nuestro corazón. Porque si no, lo que va a pasar por el amor que Dios nos tiene, porque a veces sí pasa que las personas dicen, uno le dice, mira, apártate de eso, que eso Dios te puede castigar. No, es que a mí Dios me ama mucho, que a Dios no me va a pasar nada. Y eso lo hacen ellos porque quieren seguir en su misma maldad. Y inclusive en esos casos, ciertamente Dios los ama y los ha protegido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Dios también los ama y por tal razón de que los ama, los puede llevar a tales niveles de angustia, porque solo en ese momento esas personas van a clamar. ¿Por qué? Porque ya tienen su corazón muy endurecidos. No hay otra manera. Es como, por ejemplo, cuando la Biblia dice, y escribiré en sus mentes y en sus corazones de carne mis mandamientos, ¿verdad? Entonces, claramente si nosotros tenemos prácticamente, hagamos de cuenta, un papel y una hoja, podemos escribir claro, fácil. Pero ¿cómo le hacemos nosotros para escribir en piedra? A veces tenemos que agarrar un cincel y comenzar a pegarle al cincel. Tenemos que hacer de fuerza para pegarle al cincel. Y así es a veces el corazón del hombre. Es tan duro que Dios tiene que agarrar su cincel y su martillo y comenzar a golpear y comenzar a golpear. Porque como es tan duro, pero si fuera sencillo como, por así mencionarlo, como una hoja de papel y una pluma, fuera bien fácil. Entonces, en pocas palabras, si no queremos atender y se comienza a incrementar y no queremos detenernos de ello, Dios va a usar algo muy fuerte para hacernos detener. Inclusive la vergüenza, ¿verdad? Decir que Dios puede exponer los pecados, puede exponer muchas cosas para que entremos en angustia o vergüenza o otra cosa, porque no lo hemos querido exponer. Dice, Manasés imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. ¿Hasta qué lo hizo? Hasta llegar a la angustia. Y una angustia claramente fuerte, porque no fue cualquier angustia, ¿verdad? Es decir, fueron destruidos, fueron llevados cautivos. Y no sabemos realmente los puntos que se manejaban en ese tiempo, pero hasta ese momento él se humilló delante del Señor. Es decir, que él comenzó a entrar en un arrepentimiento de la maldad que él había cometido. No solo por el hecho de lo que mencionamos de que él pecó, sino que él no le importó todas las instrucciones o guianzas o formas que se le habían dado y todas las pasó por alto, sabiendo él que realmente podría ser lo bueno. Y por esa razón él entró en arrepentimiento, llevándolo Dios a este punto. Entonces, para que nosotros no lleguemos, mejor comencemos a pedirle al Señor, a pesar de que podamos ser duros de corazón. Porque vuelvo a repetir, la idolatría comienza a provocar una dureza de corazón.
Mejor es comenzar a pedir al Señor Jesucristo que Él nos salve de su propia mano y que Dios nos dirija para que nosotros podamos arrepentirnos. Es decir, inclusive una persona que tal vez está pecando en esa área, inclusive mientras esté pecando le puede decir al Señor, Señor, sácame de esto que estoy haciendo, porque no quiero que tú me lleves a tal nivel de angustia para que yo me arrepienta. Yo quiero ser libre de esto. Y que Dios nos envíe un espíritu de arrepentimiento, pero también juntamente con eso tenemos que obedecer a las palabras que Dios nos está diciendo, ¿verdad? Y una de las palabras que Dios nos enseña es que debemos entrar en oración, porque dice la Biblia, velad y orad para no caer en tentación, ¿verdad? Entonces a veces nosotros ciertamente queremos también que Dios nos libre, pero tampoco nos queremos poner a orar. Yo lo menciono porque obviamente la Biblia lo menciona, ¿verdad? Es decir, cuando uno tal vez falla, uno peca, uno lo primero que dice a Dios, Señor, ayúdame. Pero también Dios nos dice, mira, caíste porque no oraste. Señor, pero yo oro diariamente 5 minutos. Sí, pero la Biblia dice que hay que orar y velar sin cesar. Entonces aquí dice, y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. 13. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. Es decir, que cuando en nosotros hay un verdadero arrepentimiento, también Dios escucha nuestra voz. Es decir, Dios tiene compasión. Aquí menciona que Dios se conmueve por causa de la situación en la cual nos podemos encontrar. Pero lo que tenemos que hacer es poder presentar nuestra oración delante del Señor para que Él nos traiga arrepentimiento para salvación, ¿verdad? Nos ayude a convertirnos de nuestro corazón malvado y entenderlo. Pero si nosotros no reconocemos, porque aquí, en este caso, en el versículo 12, hasta en este momento de dolor, Él reconoce, pero hubiera podido reconocer antes. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que aprender a reconocer. Tenemos que pedirle al Señor mucho, ¿verdad? Señor, ayúdame, Señor. Esto me está gustando, pero tú lo aborreces. Ayúdame para que ya no lo quiera, o ya no lo ame, o ya no me guste, sino que lo aborrezca. Dame un espíritu de arrepentimiento, como dice también Zacarías, y les enviaré un espíritu de gracia y de súplica. ¿Para qué? Para que clamen por salvación. Entonces uno puede pedir al Señor, dame gracia y súplica para poder clamar a ti para que tú me rescates. Dice, entonces Manasés reconoció que el Señor era Dios. Es decir, en este momento él declara de que ya no hay otro Dios delante de él, sino que el único Dios es Jehová. 14. Después de esto, Manasés edificó las murallas exteriores de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el valle hasta la entrada de la puerta del pescado. Ahora, porque esto también es relevante, es decir, él no solo dice que lo declaró como Dios y ahí quedó toda la cosa, sino que él menciona, como dice la Biblia, dad frutos dignos de arrepentimiento. Es lo que menciona la palabra, dice, dad frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que alguien puede decir, hermano, pero yo ya me arrepentí y sí, ya no hace ese pecado tal vez de alcoholismo o de drogadicción, sino que ahora se mete con mujeres, ¿no? O sea, no funciona así. Lo que significa de que esta persona dio frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, de que comenzó realmente a buscar a Dios. Y una de las cosas que hizo fue edificar la muralla exterior de la ciudad de David, occidente de Gijón, en el valle, hasta la entrada de la puerta del pescado. Perdón. Y rodeó con ella el Ofel y la hizo muy alta. Entonces puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. 15. También quitó los dioses extranjeros y el ídolo de la casa del Señor, así como todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Y esto vuelvo a repetir con el arrepentimiento y frutos dignos de arrepentimiento, porque por ejemplo, si alguien por ejemplo es dado al alcoholismo y qué sé yo, es una idea, ¿verdad? Alguien le gusta tener colecciones, qué sé yo, de tequilas o de whiskies ahí de cada año y tiene ahí su vitrinita con muchas cosas y dice, bueno, no voy a dejar de tomar, voy a dejar de tomar, pero voy a dejar mi vitrinita con los tequilitas y los whisky, ¿verdad? Entonces, ahí no se está arrepintiendo realmente. Por eso que aquí dice, también quitó los dioses extranjeros y los ídolos de la casa del Señor.
Es decir, que él no solo restauró lo que son las murallas y las demás cosas conforme a lo que ahí se menciona, sino que también destruyó o quitó aquello que no era. Entonces, en este caso nosotros, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Si a alguien le gusta estar metido en Netflix, bueno, mejor cancele la suscripción. ¿Por qué? Porque ya no tiene que estar ahí metido. Mejor quítelo. ¿Por qué? Porque si no puede ser fácil de caer. De repente le van a dar ganas, va a poner la película y se va a lanzar 3 series en una noche. Entonces nosotros también tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, tenemos que mostrar un cambio en nosotros. No solo alguien dirá, hermano, yo me convertí, y sí, igual, ¿verdad? Nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Tenemos que darnos cuenta de eso. Porque si no, lo que va a pasar es que nos estamos engañando. Es decir, que ya ni siquiera el diablo nos engaña, nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿verdad? Dice aquí, también quitó los dioses extranjeros y el ídolo de la casa del Señor, así como todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Y 16, reparó el altar del Señor y sacrificó sobre él ofrendas de paz, ofrendas de gratitud, y ordenó a Judá que sirviera al Señor Dios de Israel. Entonces, si nos damos cuenta, también él dejó de ser una mala influencia y de arrastrar a toda una nación para que ahora esta nación comenzara otra vez a buscar a Dios. Y esto es muy importante porque la Biblia dice en Juan capítulo 17, Jesús menciona, y por esta razón yo me santifico, para que ellos sean santificados en la verdad. Es decir, que lo que en uno ocurre va a ocurrir en los demás. En este sentido, si uno se deprava, puede uno depravar a otros. Pero si uno se santifica en Cristo, uno puede llevar a que otras personas sean santificadas. O uno puede darle un consejo de sabiduría, o de inteligencia, o de gracia, o de consolación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia también dice, de lo que tengo te doy. Por eso que hay personas que van y están tristes, tómate una cervecita para quitarte la tristeza, ¿verdad? Pero ahora que está uno en Cristo, ya no es, si alguien está triste, mira, la palabra dice que el arrepentimiento, la tristeza que procede de Dios produce un arrepentimiento para salvación. Te aconsejo que busques a Dios, que Él te va a restaurar. Entonces uno los guía por un camino de verdad y no por el camino de condena. 17. Sin embargo, el pueblo aún sacrificaba en lugares altos, aunque solo al Señor su Dios. Ciertamente menciona este sin embargo, porque también pasa de que hay cosas que no necesariamente van a ser restauradas de la noche a la mañana, y ciertamente hay cosas que a veces siempre quedan, ¿verdad? Que uno las quisiera quitar ya, pero hay cosas que son bien difíciles. Por ejemplo, a veces uno por su mala manera puede insultar a alguien, puede decir algo inadecuado, y ciertamente aunque uno busque a Dios, a veces a ellos les queda eso, y aunque uno quisiera estar a cuentas con ellos, pues fue un daño que uno hizo, y también no necesariamente va a ser dado en el momento, sino que puede llevar tiempo para que ellos vean claramente el testimonio de nosotros. Entonces también tenemos que tener paciencia en ese caso, ¿verdad? Y ciertamente uno hizo un gran daño, pero ese gran daño a veces no se va a lograr resolver a veces de la noche a la mañana. Entonces, 18, los demás hechos de Manasés hizo oración a Dios, y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre del Señor Dios están registrados registrados de los reyes de Israel. 19, también su oración y cómo fue oído todo su pecado y su infidelidad, y los sitios donde edificó lugares altos y levantó las aceras, y las imágenes de talla antes de humillarse están escritos en los registros de Osai. Aquí habla, el versículo 18, perdón, habla de varias cosas. Dice, y las palabras de los videntes. Es decir, que no necesariamente fue una sola persona que le habló. Y con eso vamos a terminar, y es que cuando a veces nos hablan a nosotros, debemos entender de que a veces no necesariamente van a venir profetas. A veces uno quiere que venga un profeta de Taiwán, otro venga de Kenia y vengan de otros países para decirnos que nos arrepintamos, ¿verdad? No sé si es porque alguien se cree muy importante, pero debemos entender de que a veces Dios hace menciones, inclusive en conversaciones, de personas diciendo que algo está mal, y a veces nosotros no queremos entender, inclusive a él que va a saber si él no cree en Dios, ¿verdad? Sin saber que la Biblia dice de que si los hijos no clamaran, las piedras clamarán, y a veces también en nuestra locura vamos de camino a hacer lo malo, y Dios tiene que utilizar, por así decirlo, a un burrito o una mula para que nos hable, porque no le estamos haciendo caso a las cosas espirituales. Por eso Balaam no vio las cosas espirituales, porque había un ángel que lo iba prácticamente a matar por una espada, y la burra lo tuvo que detener de su locura. ¿Qué significa?
de que a veces los inconversos nos dicen cosas de sabiduría a nosotros para que nos apartemos del mal que estamos haciendo y no hemos entendido que son como la burrita que nos está hablando porque nosotros no estamos viendo las cosas espirituales. Y a veces nosotros ni siquiera queremos hacer caso a eso, porque decimos, el que va a saber, él no sabe de Biblia, pero eso no es así, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a ser sabios, tenemos que aprender a entender que Dios puede hablarnos. Lo que pasa es que tenemos el corazón tan endurecido que ya ni siquiera leemos la Biblia, no queremos escuchar a nadie. Y Dios tiene que usar a lo que tenemos alrededor para realmente aconsejarnos, realmente llevarnos a que nuestra locura se quite, ¿verdad? Yo he visto claramente a veces como personas que no son creyentes, que pueden ser inclusive, si lo queremos llamar así, ateos totales, brindar consejos que pueden ser sabios a personas que son creyentes, que no quieren hacer caso, porque Dios está usándolos para quitar la locura de este profeta, ¿verdad? Que en este caso Balaam estaba vendido al lucro, era idólatra al dinero y quería detener su locura, ¿verdad? Entonces tenemos que comprender de que Dios nos va a hablar, como dice la Biblia en Hebreos 1:1, y Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora nos habla a través de su Hijo, es decir, que nos habla de muchas formas y de muchas maneras. Pero debemos aprender a entenderlo, ¿verdad? Y tenemos que aprender a hacer caso, que Dios nos está hablando continuamente. Y decirle, Señor, líbrame, Señor, háblame o guíame y provéeme arrepentimiento para salir de esto. No nos hagamos los super conocedores, ¿verdad? Sino que prestemos oído para inclusive decirle al Señor, mira, Señor, acaban de decirme esto. Inclusive uno lo puede decir, yo considero que yo estoy haciendo las cosas bien, no malo, pero si en dado caso ellos tienen razón, ayúdame a apartarme de lo malo. Porque a veces nosotros decimos, no, es que yo estoy en la sana doctrina, sigo la verdad de Dios y no estoy equivocado. Pero a veces no sabemos de que podemos estar equivocados. Y es mejor decirle al Señor, mira, Señor, si en dado caso estoy equivocado, ayúdame a cambiar. Abre mis ojos para que yo pueda ver si realmente estoy equivocado. No perdemos nada en hacerlo, más bien nos aseguramos delante del Señor, porque puede ser que el Señor los envíe. Lo que pasa es que no necesariamente vienen, como diría alguien, ¿verdad? En un buen frasco. Entonces, ellos están diciendo cosas y uno tiene que aprender a ser sabio. Y por esa razón es mejor asegurarse delante del Señor. Señor, si realmente yo he cometido una falla, si realmente he fallado y ellos tienen razón, ayúdame. Ayúdame a cambiar, ayúdame a encaminarme, ¿verdad? Obviamente la intimidad en nuestro corazón, con delante de Él, ¿verdad? ¿Para qué? Porque puede ser que tengan razón y nosotros vamos en un mal camino. Pero porque ellos, algunos dirán, porque ellos no están en la sana doctrina o porque ellos son ateos, impíos o cualquier tipo de cosas. Pero Dios envía personas. A veces queremos que solo Dios nos hable de una voz del cielo, que nos envíe profetas, pero no es así. Y uno de los casos que he mencionado, por ejemplo, el caso de Jetro y de Moisés, porque Moisés era varón de Dios, era, por así decirlo, una persona espiritual sumamente alta, si lo queremos mencionar como una forma de estatura, una forma de mención. Pero Dios no le habló a Moisés para que, de una manera audible, de que no agarrara a persona a una por una para atenderla, del montón de gente que había en Israel, sino lo que Dios hizo fue enviarle a su suegro Yetro. Su suegro Yetro vio y dijo, no hagas esto, estás haciéndolo mal. Si haces esto, desfallecerás tú y todo el pueblo. La pregunta es, ¿por qué Dios no le dijo a Moisés que no lo hiciera de esa manera? Si él hablaba cara a cara con Dios. ¿Cuánto tiempo ya llevaba haciéndolo y agarrando uno por uno? ¿Por qué tuvo que enviarle a Yetro? Inclusive Yetro era sacerdote de Madián. No sabemos si era sacerdote de Dios o era sacerdote de alguna otra cosa. Dice que era sacerdote de Madián, porque recordemos de que habían sacerdocios de otros dioses y otras cosas. No sabemos realmente si Yetro era sacerdote de Dios en Madián o era sacerdote de otro dios en Madián. Pero lo que sí es importante ver es de que Dios envía a Yetro, su suegro, que no es muy mencionado o que no necesariamente miramos una estatura como la de Moisés, a aconsejar a Moisés
para que hiciera caso. Y Moisés fue obediente a lo que le dijeron. Si Moisés no hubiera sido obediente, todo el pueblo hubiera fallecido y él también. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es de que Dios nos puede enviar sabios. Inclusive si vemos el caso de Jesús cuando se habla en los evangelios, dice, y yo os enviaré profetas y sabios y escribas. Es decir, que no solo va a enviar profetas, va a enviar sabios. Y no solo va a enviar sabios, sino también habla de escribas. Entonces debemos nosotros, a lo que quiero dar a entender con todo esto es, Dios nos está hablando, Dios nos está enviando sueños, personas, para que nos apartemos de nuestra locura, de nuestras idolatrías, pero no queremos hacer caso. Más bien razonemos y entendemos, detengámonos y detengámonos para orar. Señor, si he estado cometiendo una idolatría, convénceme o envíame un espíritu de arrepentimiento. Porque si no, lo que va a pasar es que vamos a seguir caminando, así como Manasés, así, provocando a Dios a ira. Y el problema va a ser de que Dios después nos va a meter una grande angustia para darnos a entender que estamos haciendo lo malo. Y que puede ser que en muchos casos personas están viviendo cosas muy difíciles y aún así no han querido arrepentirse de su mal camino. Entonces les digo, arrepiéntanse antes de que les pueda acontecer una cosa más grave. ¿Por qué? Porque el Señor los ama y quieren de que caminen a su lado. Entonces vamos a orar para que Dios nos ayude a que no tomemos el camino de Manasés en el sentido de su idolatría, ¿verdad? En el sentido de que podemos saltarnos las autoridades del consejo de padre o la enseñanza de padre, el consejo de la palabra, el consejo de las direcciones, y que obviamente también si algo ha comenzado a nacer en nuestro corazón en idolatría, mejor apartémonos porque estamos viendo lo que puede llevarnos al final. Y ciertamente si una persona que está en esta posición como Manasés, si me está escuchando, más bien busque el arrepentimiento y pida al Señor un espíritu de arrepentimiento para que clame y sea librado y comience a servir a Jehová. Porque ciertamente por eso Dios lo ha acorralado o lo ha guiado hasta este punto, para que clame al Señor y entre en arrepentimiento, pero obviamente, como ahí dice, frutos dignos de arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús venimos hoy delante de ti para que tú nos dirijas para dejar de idolatrar. Y si en dado caso no nos hemos dado cuenta que estamos dando nuestros pasos en idolatría, ayúdanos por favor a arrepentirnos o ayúdanos a verlo para poder clamar a ti que tú nos ayudes, a no hacernos los ciegos tampoco, ¿verdad? Mas ayúdanos por favor, Padre, porque es muy importante que nosotros vengamos delante de ti y te busquemos, ya que tu primer mandamiento es, oye, oh Israel, tu Dios uno es, no tendrás dioses delante de ti, delante de mí. Así que hoy venimos sobre ello, Padre, y queremos hoy que no queremos tener nada de idolatría en nuestro corazón. Y si la tenemos, ayúdanos a que se nos sea mostrado, ayúdanos a que nos sea aconsejado para que no lo hagamos, porque realmente queremos agradarte y queremos vivir para ti. Ayúdanos a entender que un poco levadura leuda toda la masa y dirígenos para no ser necios, más bien detenernos de nuestra necedad o dureza de corazón y pedir que tú nos des un corazón de carne, que nos des un espíritu de arrepentimiento, de gracia, de súplica, para que no lleguemos a tales niveles de angustia para poder regresar a ti, ¿verdad, Padre? Y no queremos también que en el camino uno pase destruyendo o involucrando a otras personas, ¿verdad? Para que ellos no caigan en perdición. Te lo agradecemos, amado Padre, por escucharnos. Por favor, líbranos del mal y ayúdanos a estar en tu palabra, a no pasarla por alto, a no obviarla, sino conseguir estar constantemente al cuidado de tu palabra. Y también orar y velad y orar para no caer en tentación. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Vamos a orar también por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios, venimos delante de ti, hemos entendido que hemos estado en idolatrías o en maldades, queremos hoy arrepentirnos de esas maldades y de esas idolatrías y queremos declarar que tú eres el único Dios y Señor y que tú resucitaste a Jesús de entre los muertos y Él es nuestro Salvador y nuestro Señor y que ahora queremos caminar en pos de Él y queremos vivir por Él y para Él y que tú nos dirijas para vivir para ti. Gracias por hacernos hijos hoy, que ayúdanos a ser bautizados en agua con tu Espíritu Santo y
participar de la Santa Cena en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a orar también por las diferentes necesidades, como dice su palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti porque queremos ser suplidos en toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Por favor, suministranos de palabra, de sabiduría, revelación, de justicia. Queremos bebernos a ti de todo pecado e idolatría. También queremos hoy, Señor, que proveas a nuestras casas de amor, de justicia, consuelo. Te queremos hoy pedir, Padre, que tú traigas hoy provisión para las casas de las diferentes personas, que traigas hoy, Señor Jesús, de sanidad, de liberación, porque tú eres un Dios que sana, un Dios que libera. Provee hoy de todo en todo, también que esta nación de Guatemala se vuelva a ti y las naciones que nos escuchan. Y también, Padre, para que envíes obreros a la mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Te agradecemos hoy, Padre nuestro, en Cristo Jesús. Te bendecimos y te adoramos. Amén. Y amén.